¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Quita Esquina, hoy en la que vamos a hablar de tecnología, de innovación y además de un aniversario que vamos a celebrar con quien fue el impulsor del protagonista de esta noche. Antes de seguir adelante voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa, como cada jueves. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, vaya jornada hemos tenido y nos hoy, la queríamos perder, desde primera hora de la mañana, qué movimiento. Directora de informativos de Radio Castilla y León y de programas. Y hoy a mi lado me acompaña Javier Álamo, es jefe de sección de Diario Valladolid El Mundo. ¿Qué tal, Javier? Hola, bien, Hacía mucho buenas tiempo, noches, mucho tiempo. Bueno, vienes a un programa. Vuelvo, encantado. Que es muy interesante también lo que vamos a contar en el día de hoy. Y ya voy a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta noche, José Ramón Perán González, es director general de Cartif. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Cartif, que está de celebración en este año, cumple 30 años. Yo le voy a invitar a ver con nosotros unas imágenes que van a aparecer ahora en esa pantalla. Hace poco, en una presentación precisamente de celebración ante los medios, mira, recuerda, no sé si recuerda este día. Sí. ¿Lo recuerda? Han pasado 30 años, exactamente. Han pasado muchos años, sí. La pasada, está igual. La pasada semana hablábamos de este día, de esta inauguración, en un encuentro que tuvo Cartif con la prensa, y yo me quedé con estas palabras que dijo: nunca imaginamos que íbamos a llegar al día de hoy y que íbamos a celebrar lo que estamos celebrando. ¿Por qué no se lo imaginaba, José Ramón? ¿Cómo nació Cartif? ¿Por qué? ¿Y cuál era lo que tenía planeado? Que fíjate, tenemos 30 años ya atrás. Nació Cartif del impulso que en aquella escuela de ingenieros que tanto luchamos para que saliera, y al final salió, pues pensábamos que podíamos ser útiles a la sociedad. Y hicimos algo, aparte de la docencia, para que la universidad cumpla su función esencial, es que la docencia sea de gran calidad. Y la docencia de gran calidad cuando se hace investigación básica. Cuando no se hace investigación básica se transformamos en una academia. Y nosotros pensamos como ingenieros que teníamos que hacer investigación un poco más aplicada, que fuera útil realmente a las empresas. Yo trabajaba en una empresa, trabajaba entonces en FASA, o trabajé en FASA 30 años, y veía la necesidad absoluta de ir mejorando día a día, porque aunque parezca mentira y sea ya un tópico, las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y el que no lo piense así se queda anticuado completamente, tanto técnica como económicamente. Eso es algo real. Hicimos algunos grandes proyectos para empresas como cuando se implantó Nicolás Correa en Burgos, le hicimos el diseño para una gran máquina que se saltó de las máquinas pequeñas, de las fresadoras pequeñas a la fresadora de 2 columnas y un nivel mucho más alto tecnológicamente, y algo así también hicimos similar en la fábrica de Campofrío en Burgos, que hicimos automatización. Y eran profesores, gente que aspiraba a ser profesor en la universidad. Y yo me di cuenta que por ese camino los mejores cerebros los dedicamos no a la investigación básica y a la buena docencia, sino a la investigación aplicada. Y de ahí surgió la idea de fundar algo paralelo que no tuviera como objetivo la docencia, sino que tuviera como objetivo ayudar a que las empresas avanzaran técnica y también organizativamente. ¿Se ha cumplido ese objetivo entonces? Sí, más? Yo creo que sí. No me lo imaginaba entonces que lo podríamos hacer, pensaba que era mucho más difícil, pero afortunadamente hemos tenido la suerte de tener colaboradores, ayudas reales también, aunque siempre competitivas, de la Junta de Castilla y León, del Gobierno y últimamente hace 15 años así aproximadamente, del programa marco de científico de Europa. A mí me gustaría saber, pasados estos 30 años, ¿cuáles son los retos o los, no problemas, sino más bien retos a los que se enfrenta Cartif ahora mismo, al día de hoy? Y también, sobre todo, ¿qué papel juega o qué importancia tiene esa colaboración que tiene que haber público-privada? Bueno, ahora nos enfrentamos a un reto, es que la ciencia avanza muy rápidamente y nuestros investigadores, 211 el 31 de diciembre, ahora ya casi 230, es el estar al día, es seguir el desarrollo de las novedades técnicas y científicas que se presentan. Este es un reto esencial. La segunda cuestión, y es muy importante, es la colaboración pública-privada, pero en un sentido algo distinto. La cooperación de las empresas que de verdad
expresen con claridad y sepan cuáles son sus verdaderos problemas y cuál es el camino que ellos piensan que puede hacer para resolverla. Y ahí estamos nosotros. Que ellos planteen los retos. Los retos. Es decir, y eso no es sencillo. Es decir, muchas veces hablamos mucho tiempo con empresas y con los responsables de esas empresas, y hasta que pasa cierto tiempo no sabemos de verdad, porque ellos tampoco lo saben, cuáles realmente son las dificultades reales que se encuentran en ese momento, que se van a encontrar 2 años después. En ese terreno, sí. No, perdón, uno de esos grandes retos creo que está vinculado al sector de la automoción. Usted lo conoce bien a fondo, ha hablado de su etapa, varias décadas en Fasa Renault. Y le quería preguntar sobre esa transformación, vehículos con motor de combustión, vehículos eléctricos. He escuchado que decía usted que al vehículo eléctrico le queda todavía un camino por recorrer, y luego también advertía usted del problema que podría acarrear si abandonamos pronto el vehículo con motor de combustión en pérdida de empleos. Bueno, yo en eso soy bastante escéptico. En primer lugar, el cambio climático que existe indudablemente no tiene nada que ver nada con el hombre ni con la cantidad de CO2 que tiene. Eso, hay un organismo de las Naciones Unidas que no está formado por científicos, sino por difusores de artículos y de cosas de esas que no son, que piensan que los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano y algún otro, que son la causa del aumento de temperatura. Y eso es un error completo. El sistema climático mundial no es modelizable en ningún sentido. Es decir, mi cátedra de Ingeniería de Sistemas y Automática, y desde luego no se cumple ninguna de las cosas. Es un sistema enormemente grande, es caótico en el sentido de que las condiciones iniciales varían, y una pequeñísima variación da lugar a resultados completamente distintos. Es no lineal, no es uniforme. El polo norte, bueno, el hemisferio norte es más frío que el polo sur, o más caliente según época. Y eso depende de la luz que nos llega del sol, de las nutaciones del eje de la Tierra con relación a su trayectoria, del efecto de la luna y luego, lo más importante, de la cantidad de calor que emite el sol. Esto es absolutamente imposible y lo han dicho bastantes premios Nobel, pero la ideología los ha cancelado, pero eso es realmente así. La ventaja que tenemos es que la evolución del clima es lenta con relación a la vida humana. Que se va a aumentar 1 grado, o se va a aumentar 1,5 grados, dicen en 100 años. Y eso tiene muy pocos efectos si se hacen las cosas bien, pero no de eliminar el CO2, sino de hacer las cosas que hay que tomar las medidas para que ese efecto no sea relevante. Eso lo ha hecho la humanidad siempre. Por ejemplo, el periodo cálido medieval, desde el 650 al 1350, pues aumentó la temperatura 2 grados, 2,5 grados, no tenemos datos, pero como es ¿eso lógico. qué significa? Que digamos que estas medidas contra el cambio climático, que bueno, son pues, absolutamente absurdas. Y provocan... Le iba a decir que si estamos empezando la casa por el tejado, pero no, directamente... No, yo digo directamente absurdas porque no tiene nada que ver, la evolución del clima no tiene nada que ver con lo que haga el hombre en esos terrenos. No tenemos ningún poder. Y os voy a poner un ejemplo. Del 650 al 1300 aumentó la temperatura en el hemisferio norte, que sepamos, en el sur no sabemos, pues casi 2 grados. Entonces los vikingos pues se expandieron por Islandia, Groenlandia, en la península del Labrador, llegaron a América y hay poblados así. Y tuvieron, Groenlandia era tierra verde, era una tierra que había una ganadería muy eficiente. Las vides se cultivaban en el norte de Inglaterra, en Escocia, había vino inglés. Es decir, que usted está diciendo que estamos entrando en una carrera de transformación tecnológica que de momento nos está dando más problemas casi como consumidores y bueno, pues hay que... Todo lo que hablan problema de electrificar. Sostenibilidad en eso es realmente un invento ideológico. Pero aún así se lleva a cabo, es decir, y nos obligan a las empresas a esa transformación, a esa adecuación de todo lo que están pidiendo. Sí, perdona, no entiendo cómo la Unión Europea, que debe tener cerebros que piensan bien, lanzan esas directivas que son un desastre desde el punto de vista. El vehículo de combustión
se ha hecho un esfuerzo muy grande para que no emita, no el CO2, que no tiene efecto negativo en la salud humana, sino los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que sí que tienen un efecto negativo. Y otro mucho más importante, que se está detectando ahora, que son las pequeñas partículas, pequeñas de varias micras, de 2 micras, 5 micras, de 30 micras. Eso lo podéis ver incluso en cada día, cuando se ve la polución en los móviles. Sí. Eso y el ozono. Y el ozono es consecuencia de quemar metano, gasóleo, carbón, etcétera. Es decir, que la descarbonización, desde el punto de vista de reducir la polución de las ciudades, está justificado, pero no desde el punto de vista del clima. No tiene nada que ver. Y hablaba también, precisamente en esa misma jornada, del tema de las baterías, claro, Claro, que vamos a generar. El motor de combustión ha tardado unos 100 años en perfeccionarse al nivel que está ahora. Y ahora mismo, por ejemplo, en la fabricación de los diésel de última generación, cuesta más el sistema de depuración que el propio motor. Es decir, se ha conseguido ya que sea un aire que en la mayoría de las ciudades es más puro el que suelta el vehículo que el que toma. Eso es una realidad que se comprueba objetivamente, no es así. Y eso se ha conseguido con infinidad de cosas. El último avance importante fue la inyección electrónica, tanto en los motores de gasolina como que se puede llegar a un perfeccionamiento. Se ha llegado a un perfeccionamiento tal que prácticamente el 90-95% del combustible se quema. A mí, volviendo un poco a lo que es Cartif y... Perdón un momento, y la batería le falta recorrer ese periodo. Está el segundo principio de termodinámica, que se puede uno acercar poquito a poquito, décima, centésima, y seguramente les quedan 30 años. ¿Por perfeccionarse o por perfeccionarse. A la batería, o sea que ya del eléctrico entero... No, el motor eléctrico es un motor muy perfecto, que lleva muchos años muy perfecto. Es decir, que un vehículo, si tuviéramos una fuente de electricidad, sería mucho más perfecto el eléctrico, porque el motor eléctrico es muy eficiente. Ajá. El problema es la fuente, claro. El problema es la fuente de la energía. Que decía yo que, volviendo un poco a lo que es Cartif, y para que yo sé que hay muchos de los que nos están viendo que también lo conocen y saben lo que es, pero un ejemplo práctico de cómo ayuda Cartif a una empresa. Bueno, está bien la pregunta, porque nosotros nos lo hacemos constantemente y a veces no sabemos cómo resolverla. Con grandes empresas es quizá, si son nacionales, es relativamente fácil hablar con ellas y con sus técnicos y poder estar de acuerdo o no, y a veces ellos mismos tienen más medios que nosotros y gente mejor preparada. Y les ayudamos en cosas quizá menos relevantes. Hay otras empresas, en cambio, que confían completamente en nosotros y podemos hacerle una gran labor en grandes empresas. Pero el problema que tenemos es con las pequeñas y medianas empresas, que habitualmente es difícil encontrar verdaderos interlocutores que entiendan que le podamos ayudar y que las ayudas no repercuten al mes siguiente en la cuenta de resultados, claro, que pueden repercutir un año después. Por eso las ayudas públicas, que son muy importantes, tanto las nacionales como las regionales, están bien diseñadas. Las ayudas regionales están muy bien diseñadas. Lo que ocurre es que los periodos de tiempo de la concesión, los tiempos burocráticos son muy superiores a los que puede en general soportar la pequeña empresa. ¿Y considera usted al respecto que están mejor reguladas, mejor gestionadas en cuanto al tiempo las ayudas desde Europa, que gestiona mejor Europa que el Gobierno de España, comunidades autónomas? Gestiona muchísimo porque sabemos exactamente, desde que hacemos una propuesta nos dan una fecha límite, sabemos una fecha límite para que nos contesten, una fecha límite que son de los 2 meses para que firmemos. Los internacionales son con bastantes empresas y centros de investigación, los acuerdos. Una fecha límite para que presentemos los resultados, una fecha límite para que nos acepten o no los resultados, una fecha límite para que nos den las ayudas económicas que se han comprometido. Es decir, no tenemos ninguna incertidumbre sobre el desarrollo del proyecto. El problema en las nacionales, sobre todo, y también en las nacionales, es que esas fechas son como un acordeón. Y las grandes empresas lo pueden soportar, pero las pequeñas empresas no lo pueden soportar realmente. Y ahí también el papel importante de ustedes, ¿no?, a la hora de la comunicación,
que muchas veces hacemos muy buen trabajo, pero no lo comunicamos, y en este caso con las empresas pequeñas esa comunicación es muy importante. Sí, es muy importante. Además, me tengo que acusar de que nuestro espíritu, el mío, de trabajar en una gran empresa, y luego en la universidad, que no sabemos comunicar, y hasta hace relativamente poco tiempo ni siquiera pensábamos que era necesario comunicar. Es decir, que tengo que acusarme de esa deficiencia por mi información. Ya le decimos que sí, es muy importante. Sí, por supuesto, pero que por nuestra concepción era trabajar, conseguir resultados, publicarlos, pero en un círculo mucho más reducido. No hemos sido conscientes hasta los últimos tiempos. Y la prueba es que en los últimos tiempos es cuando hemos empezado a contratar asesores y personas que nos ayuden a conocer un mundo que casi desconocíamos, que leíamos en los periódicos, veíamos en la televisión, pero que no éramos capaces de saber la relación que necesitábamos. Usted nunca se veía dando una entrevista, ¿no? Como está pero aquí. No entrevistas de este tipo. Yo me veía entrevistas científicas, cosas así, pero sí, intervenciones más de proyectos. No. Y esto nos tenemos que acusar, y queremos de hace 2 o 3 años, estamos cambiándolo radicalmente. El trabajo que normalmente se realiza, que realizan los ingenieros, una ingeniería, bueno, pues principalmente o desde el principio estaba relacionado, ¿no?, pues con esa tecnología, con la industria del motor, como que estaba solamente destinado a un sector, pero hemos visto que es muy transversal, porque de hecho el futuro de Cartif pasa por ponerse al servicio, por ejemplo, de la calidad de vida, del bienestar. Hace muy poquito hemos podido ver ese robot que presentaban en la Consejería de Familia, un asistente para facilitar la vida bueno, pues a personas mayores o personas dependientes, para quien lo necesite. Ese concepto también ha cambiado mucho y abre también muchas puertas, ¿no?, de trabajo y de investigación. Sí, eso fue una lección que ya aprendimos hace unos 10 o 12 años, cuando dividimos nuestra actividad en 3 grupos. Una, energía, en su sentido más amplio, desde la energía renovable hasta la utilización, a la buena utilización de la energía y la distribución, porque muchas veces aquí en Castilla y León tenemos unas enormes fuentes de energía, pero las redes eléctricas eran mucho más deficientes para trasladar la energía a los centros consumidores. En todos esos aspectos. Luego vimos otro que era fundamentalmente de la industria y del progreso en los sistemas informáticos. Y luego, finalmente, hemos encontrado algo que era, utilizando la química y esos procesos, conseguir unos reciclajes perfectos y, finalmente, encontrar que en esos procedimientos que teníamos eran aplicables a otros muchos aspectos de la vida, como mejorar la vida de las personas mayores, en la cual yo personalmente estoy muy interesado, por razones obvias. Todos deberíamos estarlo. Y es ayudarle a las cosas que la deficiencia de nuestro cuerpo pues nos van impidiendo hacer, como cuando lo hacíamos jóvenes. Pues recordarnos los medicamentos, ayudarnos a subir a una cama, el tener unos servicios que nos puedan recordar lo que debemos hacer, algunas cosas, las medicinas que debemos tomar, cuando tenemos que pedir ayuda. Sí, el día a día. Y eso, vemos que las técnicas pues son las mismas que nos sirven para la industria, para mejorar, por ejemplo, el reciclado de una pila de... Otro de los sectores, en el caso de la construcción, hablamos de edificios modernos, edificios inteligentes. Cuando tenemos un caso desgraciado reciente como lo ocurrido en Valencia, el equipo de investigadores de Cartif analiza, es decir, de qué materiales estaban hechos los pisos, y vamos a evitar que esto vuelva a repetirse. Bueno, realmente creemos que incluso el consumo de energía que hay y la utilización de la misma, una construcción no adecuada, es muy superior al que debiera haber. Realmente, si hiciera un edificio ahora, incluso el diseño de las redes eléctricas, las redes de servicio, las redes de agua, de calor, todo esto, se puede mejorar radicalmente. Ahora bien, lo de los materiales es también esencial. Es la lucha contra las graves dificultades que hay, que son el envejecimiento, el agrietamiento rápido de 50 años, o el directo, el que un hecho impensado, poco probable, así, provoque un incendio como el que acaban ustedes de indicar. Y eso es mucho más frecuente de lo que parece. Nosotros, aunque no hemos entrado mucho, siempre procuramos, cuando entramos en un edificio, no solamente hacer que sus
líneas de servicios sean eficientes, sino también evitar posibles peligros más adelante. Y luego otro, que es la reciclabilidad, y de ahí ha venido el que pensemos que hay que tomar medidas ante los cisnes negros, es decir, las cosas muy poco probables pero que se producen y son desastrosas. Ese edificio creo que era del año 2008, puede ser, no, Bueno, no no era recuerdo. muy antiguo, lo que No, pasa es no era que antiguo, era bastante... tomamos ¿no? medidas cuando pasan las cosas. En esa época ya se podían haber tomado medidas previas muy claras. ¿Vale? Dentro de su faceta como profesor de la Universidad de Valladolid, acostumbrado a estar con tantos alumnos y teniendo 211 investigadores ya en Cartif, ¿cómo ha visto la evolución de todos esos alumnos? ¿Sigue la gente estando igual de preparada? ¿Están aún más preparada? ¿Cuesta encontrar esos investigadores para la empresa? Bueno, realmente antes de las reformas que aparecieron a partir de los años 80, los ingenieros, los científicos, yo hice también la carrera de ciencias físicas, y el nivel de exigencia era mucho más alto que el de ahora. A veces los profesores no estaban a la altura de enseñar, pero sí de exigir. No estábamos a la altura de enseñar, pero sí de exigir. Y eso era esencial para que matemáticos, físicos, químicos, ingenieros de diferente pelaje, pues pudiera realmente adaptarse muy bien a la realidad distinta de cada empresa, porque no se puede ser demasiado especialista. Luego las empresas son como son y cada una tiene su idiosincrasia, sus orígenes, su futuro, su línea de cambio de producto o no. Es decir, que la ventaja que tenían estas personas que se dedicaban a la ciencia en ese momento es que tenían una gran capacidad de adaptación, tenían unos conocimientos básicos fuertes y amplios, pero muchas veces eso les permitía ir a por cualquier otra cosa, por cualquier emergencia o cualquier variación que hubiera en la empresa. Sin embargo, ahora las tecnologías, primero, cada vez son más numerosas o más específicas. ¿Esa generalidad no será un poco complicada en estos tiempos o no tendría que haber sido esa la evolución? Voy a terminar de contestar. A medida, y eso ha sido una destrucción, ya le hablo como profesor, a medida que se han ido eliminando dificultades en los niveles de educación, exigencias, competencias, sí. A medida que se han ido exigencias, en todos los niveles, la calidad ha bajado mucho. Hoy no me duele decir, yo me jubilé en el 2010, no me duele decir que el nivel de los ingenieros que salen ahora, hay un grupo de élite, por supuesto, que son muy buenos y harían, independientemente de profesores y de sistemas, serían siendo de primera línea. Pero hay una gran mayoría que no dan los estándares mínimos que hace unos años, que hace 15 o 20 años, se daban por seguro. Y además lo vemos porque en Cartif tenemos, como habéis dicho, dificultades para encontrar, efectivamente, hay dificultades, pero tenemos del orden de 20 becarios y tratamos de empujarles a que tengan ese conocimiento lo más rápidamente posible. Sí, porque la empresa va evolucionando a más. A más, sí. Y con ahora mismo esa tecnología de la inteligencia artificial. Entonces el contenido va a más, pero la exigencia sí es menor y los conocimientos son menores, eso complica mucho el trabajo. Complica mucho el trabajo y de hecho una de las causas que hay de las dificultades que tienen todas las empresas, pero incluso de formación profesional, y nosotros tenemos algún caso, es que no tienen capacidad o voluntad para hacer el esfuerzo de aprender cosas nuevas. Eso es una realidad. Les falta esa chispa. Es increíble que diga eso, de los nuevos Lo digo porque realmente es así. Sí, bueno, y hablamos de investigación, pero quizás se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. Sigo de mérito en la Universidad de Valladolid, que le agradezco muchísimo, de mérito vitalicio, y ya no doy nada más que alguna clase de doctorado o alguna cosa así muy específica, pero los alumnos, que han sido mis alumnos y otros que no son, cuando hablamos, pues me lo ponen de manifiesto. Y yo, desde el punto de vista profesional de utilización de esas técnicas, también te lo digo. Y muchas veces nos interesa más la calidad y la voluntad que el conocimiento que tiene en ese momento, porque el conocimiento se puede adquirir muy rápidamente. Claro, pero las ganas no se adquieren. Las ganas no, esa no es... Sí. ¿De ese talento cuánto tenemos en Castilla y León y en Valladolid? ¿Sí que tenemos? Pues, sí, y además no es peor
No es peor, por ejemplo, que en Madrid, que es donde yo estudié y donde fui inicialmente profesor. No es peor, ni mucho menos. Señor Perán, le pregunto un poco ya como científico, como ingeniero y con esa perspectiva que le da, la edad que tiene, que no la aparenta, por cierto, y que y que tiene una vitalidad que ya quisiéramos muchos mañana, solamente mañana. Con los años que tengo hoy. Pero con la perspectiva que tiene, ¿cuál ha sido el gran avance tecnológico o la gran invención o el gran diseño que hizo Cartier que pudo pues revolucionar el mundo de la tecnología o de la ciencia? ¿Cuál ha sido en este siglo XX, ya casi principio del XXI, y cuál es el futuro de la tecnología y de la ciencia? ¿Por dónde pasa? Nosotros somos un centro mucho más modesto, no somos la punta del iceberg en tecnología. Bueno, quiero decir una cosa. A veces es más importante la base que la punta, claro, porque si la base no está bien asentada, la punta tambalea. Y trabajan con esa base científica y tecnológica con la que tienen que trabajar. Por de pronto nosotros, nuestro papel es siempre hacer la investigación aplicada, un intermedio entre la investigación básica de la universidad y la investigación ya que utilizan las ingenierías, porque las ingenierías son empresas privadas y nosotros como fundación, aunque somos una fundación libre y no tiene subvenciones específicas de nadie, pues no podemos competir porque los otros son empresas privadas que tienen su cuenta de resultados y nosotros tenemos cuenta de resultados, pero no tenemos el impuesto de sociedades, que es muy importante. Es decir, nuestro patronato nos puede pedir muchas cosas, menos recursos, menos dinero para repartir. Claro. Y bueno, se está acabando el tiempo, no sé si... Yo le quería preguntar, que antes lo has abordado tú, Reyes. Estamos escuchando y se nos va a ir el tiempo en escucharle. Dentro de los grandes retos que afronta Cartier, hay uno que al final nos afecta a todos antes o después, la robótica, los robots, esa ayuda a las personas mayores. Uno de los objetivos, de los retos de Cartier, avanzar, pasos firmes, pasos rápidos, pero avanzar a un ritmo incluso mucho mayor que en otros objetivos. Bueno, la robótica es la palabra robótica es de esclavo, el origen es robota, esclavo en el lenguaje de Chequia, pero en definitiva es un conjunto físico que es capaz de hacer cosas que sustituyan en la industria a los obreros manuales y en otras cosas al otro tipo de obreros. En la ciencia a los obreros mentales, es decir, la robótica, la inteligencia artificial, esas cosas que llaman inteligencia artificial, que no es nada más que procedimientos más sencillos o que los tienen a nuestra disposición para resolver problemas, que hay que conocer bien el problema antes que hacerle, y luego los problemas de la mejora de las ayudas al ser más complejo que es el ser humano, pues aún es más difícil, pero son los mismos principios. Y ahí estamos muy interesados. Ha sido una de nuestras últimas pensar que en ese terreno podemos ser útiles de verdad y avanzar rápidamente. Y son los mismos principios, realmente. Lo mismo da algo que hace una soldadura que algo que ayuda a la robótica colaborativa, que no, si tropieza con un hombre, no le causa heridas, sino al contrario, le ayuda a hacer su labor, que en este caso ayudar a las personas mayores o que tengan alguna deficiencia a vivir de una manera más sencilla. Señor Perán, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, porque la verdad que yo creo que es una de las entrevistas más interesantes que hemos podido escuchar. Ha sido un placer tenerle en esta noche y es un privilegio tenerle en Valladolid y en Castilla y León, desde luego. Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco esas alabanzas que nos corresponden. En realidad, lo mío es trabajar mucho. La verdad es que desde el 1 de enero del 65 hasta hoy no ha habido un día que no haya trabajado y solamente he tenido paja. 15 días por una operación que me tuvieron que hacer de quitarme una piedra del colédoco y otra semana, otros 10 días que tuve con la segunda vacuna del COVID que me causó una neumonía, pero también la vendí rápidamente. Y el resto trabajando, sin parar. Eso es la gran suerte que he tenido, ¿no? Ya nos contarás el secreto y el truco, ¿eh? Estaremos muy pendientes también de esos avances. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad de esas preguntas y por la paciencia de escucharme. Tamara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a Cartier, como siempre, por abrirnos las puertas de su casa. Cuando quieran, ¿eh? Nosotros nos ayudan mucho sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan y una de las ventajas que tiene Cartier es escuchar todo lo que oímos, ¿eh?
Bueno, pues los tendrán, Es los tendrán. importante. Nos tenemos que escuchar mucho, sí que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta noche y de todo lo que hemos podido aprender de la mano del señor Pera. Nos vemos el jueves que viene aquí en La Quinta Esquina. Adiós.